Hola, en esta ocasión traigo una presentación para explicar el análisis y diseño de zapatas corridas mediante el reglamento del ACI 318-14. Además, presento una hoja de cálculo para el diseño de la zapata corrida. Ahora, como una pequeña introducción, tenemos que las zapatas corridas generalmente las usamos para soportar muros de carga o para soportar también muros de concreto. Y la zapata se diseña como si fuera una viga de pequeño peralte. Además, el cortante es quien determina principalmente el espesor de la zapata. Aquí podemos ver el diagrama de cortante en la zapata, ¿no? Cómo varía el cortante. Y acá tenemos cómo varía el momento en la zapata. ¿Y qué más se puede explicar aquí? El refuerzo se determina a partir del momento, eso ya se conoce. Ahora bien, se han hecho estudios, ¿no? Y se ha encontrado que la distribución de la presión del suelo sobre la zapata es no lineal. Aquí tenemos la presión del suelo sobre un suelo arenoso, y aquí tenemos la presión sobre un suelo arcilloso. Como pueden ver, la distribución del esfuerzo es no lineal. Pero para no ser tan complejo el diseño, para hacerlo más sencillo, lo que propone el ACI es considerar una presión uniformemente distribuida, como está aquí en la figura A. Esto para hacer más sencillo el cálculo, el diseño. Entonces, a partir de eso, nosotros podemos calcular la zapata, ¿no? Diseñar el espesor de la zapata, el refuerzo. Ahora bien, las presiones de contacto del suelo, las presiones permisibles, las calcula, ¿no? O las determina el ingeniero especialista en geotecnia. Una vez que tenemos las presiones admisibles, podemos calcular el área requerida. Y a partir de conocer el área requerida podemos calcular el refuerzo, considerando ahora una presión última de diseño. Y como último calculamos el espesor de la zapata, que está en función de la fuerza cortante última. Ahora bien, el procedimiento es muy sencillo. Primeramente, el primer paso es calcular el área requerida, que va a ser igual a la carga muerta más la carga viva entre la presión efectiva. Y la presión efectiva va a ser igual a la presión admisible menos el espesor de la zapata por el peso específico del concreto, menos la altura o la profundidad del relleno sobre la zapata por el peso volumétrico del suelo. Eso es para calcular el área requerida de la zapata. El siguiente paso es calcular el peralte efectivo. El peralte efectivo se calcula en función de la presión última, que va a ser igual a la carga última entre el área de la zapata, que ya se calculó anteriormente. Y para calcular el peralte efectivo necesitamos conocer el cortante último de la zapata. Y el manual de la ACI considera que el cortante va a estar actuando a una distancia de la cara del muro, como está aquí en la imagen. Calculamos el cortante último igual a la presión última del suelo, que multiplica al ancho de la zapata entre 2, menos el espesor del muro entre 2, menos el peralte efectivo de la zapata. Así que calculamos el peralte efectivo debido al cortante. El siguiente paso es calcular ese peralte efectivo con la ecuación que tenemos aquí, que está en función del cortante último que calculamos anteriormente. Entonces el peralte efectivo va a ser igual al cortante último entre phi, que multiplica 2 por la raíz de F'C, que multiplica el ancho de la zapata, donde phi va a valer 0.75. Cabe recalcar que esta ecuación está en el sistema inglés, ¿no? Aplica para el sistema inglés únicamente. También por ahí, al final del manual de la ACI, vienen ecuaciones en el sistema internacional y en el sistema MKS. Una vez que conocemos el peralte de la zapata, podemos calcular el momento último. Y el manual especifica que el momento último
se va a calcular en la cara del muro de mampostería o de concreto. Entonces el momento último va a ser igual a la presión última del suelo, que multiplica al brazo de palanca, que yo aquí le puse LV, por LV entre 2. Lo que está calculando aquí esta ecuación es el momento que genera esta presión última sobre la zapata, ¿no? Ahora, una vez que encontramos el momento último, podemos nosotros dividir ese momento último entre phi por b por d al cuadrado para encontrar una cuantía de refuerzo ρ. Y como estamos considerando que la sección va a ser dúctil, consideramos que phi vale 0.9. Si no fuera dúctil, phi tiene un valor diferente a 0.9, que generalmente es menor. Y una vez que conocemos esa cuantía de refuerzo ρ, ahora esa cuantía tiene que ser por lo menos el mínimo. Y la cuantía mínima va a ser igual al mayor de estos valores que especifica el reglamento. 3 veces la raíz de la resistencia del concreto entre F y Y. Otra condición es 200 entre F y Y. Y otra condición sería 0.0018. A grandes rasgos, así como se diseña una zapata corrida, la cual soporta un muro de mampostería o un muro de cortante. A continuación voy a presentar la hoja de cálculo que elaboré yo para el diseño de una zapata corrida. Bueno, como les mencioné, aquí tengo el formato de diseño que yo elaboré para una zapata corrida. Lo que yo aquí hice introducir primeramente aquí el tipo de zapata, si es de lindero o central. ¿Por qué? Porque calculamos aquí el momento, pues en función de brazo de palanca. Y el siguiente dato que hay que introducir sería la carga muerta que baja del muro hacia la zapata en tonelada metro. Por este caso yo le puse 6.50 toneladas sobre metro, aunque está muy alto, ¿no? Pero solo para cuestión de ejemplo, ahorita le movemos, ¿no? Luego aquí le ponemos la carga viva, igual en toneladas sobre metro, y calculamos una carga última, que esa va a estar en función, ¿no?, de la combinación de carga que se tenga, ¿no? Se incluye sismos, se incluye el viento o algún otro factor, ¿no? Ahora el siguiente dato que introducimos sería la resistencia de compresión del concreto. Yo le puse 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Luego introducimos el FY, que son 4200, el peso del concreto, que son 2.4 toneladas sobre metro cúbico, el peso específico del relleno del suelo sobre la zapata, que son 1.8 toneladas sobre metro cúbico. Después introducimos la capacidad de carga admisible del suelo, que indica el estudio de mecánica de suelos. Por ejemplo, aquí le ponemos 10 toneladas sobre metro cuadrado. Y aquí introducimos la profundidad de la zapata. Yo aquí le puse 1.20 metros, que generalmente es lo que, para cuestiones prácticas, ¿no?, para cuestiones de económicas, se puede poner 1.20 metros, ¿no? Aunque esto varía, ¿no?, según el estudio de mecánica de suelos, es el quien va a decirnos la profundidad a la cual se debe desplantar la zapata. Y otro dato que hay que introducir sería aquí el espesor total de la zapata. El reglamento del ACI especifica que el peralte efectivo, el mínimo, tiene que ser 15 centímetros. Y más el recubrimiento, pues tenemos aquí la altura total. Yo le puse más o menos 3 centímetros de recubrimiento, que aunque ahí depende, ¿no?, hay una tabla ahí para calcular, ¿no?, el recubrimiento. Dependiendo si la zapata va a estar en contacto sobre el suelo o en contacto permanente, dependiendo de varios factores. Entonces, aquí se le puede poner dependiendo del ACI. Y proponemos aquí un ancho requerido, que generalmente se coloca a 0.6 metros, ¿no?, aunque si se requiere un poco más, pues se puede incrementar el ancho de la zapata. Introducimos ese valor, ¿no? Y aquí, por ejemplo, nos dice que tenemos que incrementar el peralte de la zapata. Aquí está el que se requiere, y aquí el que
nosotros hemos colocado. Sí. Aquí porque la carga está muy alta, por ejemplo, si lo ponemos, por ejemplo, no sé, punto 6 toneladas en sobremetro. Entonces aquí ya el cortante dice que es adecuado. Aquí revisa el prealce efectivo por cortante. Calcula el cortante último a una distancia de la cara del muro. Y el resultado es que se requiere un prealce efectivo de 2.58 centímetros y es menor que el que se propuso. El siguiente paso, revisamos el refuerzo por flexión en sentido transversal. Aquí tenemos la longitud, ¿no?, que se va a usar para calcular el momento, el brazo de palanca, que sería .49 metros, porque es una zapata de lindero. Aquí calcula el momento, el programa. Luego lo que hacemos es dividir, como comenté anteriormente, dividimos el momento entre phi por b por el cuadrante, entre phi prima c. Y obtenemos aquí el índice de refuerzo. Y con este índice de refuerzo calculamos la cuantía de refuerzo ρ. Entonces aquí nos dice que vamos a requerir la cuantía mínima. Y con esta cuantía calculamos el área de cero. Y con el área de cero calculamos la separación de las varillas. Para este caso yo propuse que el diámetro de la varilla serían 3/8. Y luego aquí revisamos el refuerzo en sentido longitudinal. También aquí nada más se coloca por cuestiones nada más de temperatura, ¿no? Y aquí tenemos el refuerzo de la contratrave también. Y al final nos muestra un resumen de diseño. Nos dice que debemos de colocar bastones a todo lo largo de 3/8 a cada 25 centímetros y colocar 4 varillas en dirección longitudinal y la contratrave colocar 4 varillas de medio. Entonces, a grandes rasgos, este es el formato de diseño que uso para diseñar zapatas. Entonces sería todo por esta ocasión y próximamente estaré subiendo nuevos tutoriales para que estén al pendiente. Saludos.